Si la banca española es incapaz de recuperar su situación, contaminará necesariamente a la deuda pública. Contaminará necesariamente a la deuda pública a pesar del intento de establecer un muro de contención entre uno y otro. ¿Por qué? Porque el Estado está garantizando los depósitos, al menos en teoría. Otra cosa es que el Fondo de Garantía de Depósitos disponga de dinero para cubrir la totalidad de las garantías que debe, motivo por el cual se está pidiendo un anticipo muy considerable de aportaciones a toda la banca para dotar ese Fondo de Garantía de Depósitos. Esta sería la segunda alternativa, que es la que el Gobierno en este momento pretende evitar a toda costa, es decir, la compra de deuda pública española por cualquiera de los dos fondos de rescate europeo. No digo ya el Banco Central Europeo, sino por los fondos de rescate. Porque esa compra de deuda pública, lógicamente, supondría el abaratamiento en las primas de riesgo y en el coste financiero del Estado español, pero supondría, no hablo de una intervención, pero sí, de hecho, de facto es una intervención, pero llámenle como quieran, una administración, una intervención controlada de las decisiones de política económica del Gobierno español. Y la última alternativa, yo creo que con unos escenarios, unas probabilidades mucho más remotas, y con esto concluyo, es la de intervención en toda regla del Gobierno español, si la banca no consiguiera recuperar su situación, si la deuda pública no consiguiera aliviar los niveles de prima de riesgo que está teniendo que afrontar en los últimos meses y fuéramos directamente a un escenario de intervención directa por las autoridades europeas con planteamiento, en ese caso, de separación del euro. Separación del euro que, evidentemente, yo creo que a nadie le interesa. Yo creo que pagar estas deudas es un gran error. Si no las podemos pagar, hay que ir a la reestructuración. Y además lo vamos a hacer con un sentido de economicidad. Hay que reducir lo que se llama el comportamiento oportunista, el moral hazard. Si les pagamos, nos lo volverán a prestar. Con que imagínese la que se puede organizar. Hay que ir a una reestructuración de la deuda privada. Y yo creo que los países que nos exportan tienen mucho a perder. Yo creo que el gran beneficiario del euro, luego, pero básicamente es Alemania, que ha podido exportar en condiciones súper favorables y sin riesgo de tipo de cambio. Y además nos ha financiado la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, yo creo que los países ricos tienen algo a perder y que hay que apretarles. Y que si se ponen de acuerdo España e Italia, veremos cómo aflojan. Si nos arrugamos, nos pasarán por encima como un tanque. Como dice el refrán aquel, ¿no? El que debe 1 millón tiene un problema, el que debe 1.000 millones, si debes 1.000 millones, tienen un problema. Nosotros no debemos 1.000 millones, debemos 1,7 billones. Deberíamos jugar fuerte con este activo. En este momento nuestro pasivo es nuestro único activo. Y ya sabemos quién ha ganado, básicamente los exportadores. Han ganado también los constructores y los políticos, que han tenido una cierta correlación, ¿no?, entre ellos. Y han ganado también las grandes corporaciones y bancos. Y en cambio las empresas pequeñas y medianas, ¿verdad?, todo aquel de vosotros que está en una empresa pequeña y mediana sabe cómo está la cosa. Y por lo tanto, en beneficio de las pequeñas y medianas, en beneficio de la economía productiva, en beneficio un poco de todos, tenemos que negociar y negociar muy fuerte y amenazar con algo que no deberíamos amenazar, pero que nos están obligando. Hay que reestructurar las deudas, y son privadas. Yo no hablo de un corralito a nivel nacional, en absoluto, ni se me ocurre, y mucho menos en un escenario perteneciendo al euro. Pero una restricción de acceso o de retirada de efectivo de la banca durante 3, 4, 7 días hasta que pase la sensación de pánico, que eso hemos estado a punto en el mes de junio de padecerlo, eso sí, eso sí. Eso ha pasado. Creo que la punta de riesgo ha trasladado, pero que hemos pasado por esa situación por una única vez y hace pocos días.
una salida de un país del euro también podría desencadenar esta situación. Por ejemplo, si Grecia abandonara el euro, en la medida en que se constataría que un euro depositado en un banco griego no vale lo mismo que un euro depositado en un banco alemán, podría generar miedo en otros países de la periferia. Y una fuga de inversión. Y una fuga de capitales, en cierta medida lo hubo en algún momento, hacia los bancos de países del centro. Por esto, antes comentaba que cualquier salida del euro es muy complicada, porque aquí habría que crear un cortafuegos para evitar ese pánico que probablemente difícilmente se evitaría sin alguna especie de corralito temporal. Pero en los tratados se hicieron muchas cosas mal, y es que no se pensó en situaciones de máxima tensión ni política ni económica como la actual, pero hicieron una cosa buena, y es que no se preveyó la posibilidad de salida de ningún país del euro. Lo primero que temió fue que alguno de sus bancos quebrara porque ya fuera un Estado o ya fueran bancos de la periferia, no pagaran. Ese fue el primer temor. Esto le hizo darse cuenta de que la estructura productiva de los países de la periferia y la cultura del sector público de los países de la periferia era aún muy distinta que la suya, y que, por tanto, el euro podía convertirse en algo que ellos detestan, esto que llaman de la unión de transferencias, es decir, una zona donde podrían exportar ellos con toda libertad, pero a costa de tener que pagar un porcentaje de su PIB cada año y a fondo perdido para garantizar esos mercados. Esto es algo que no quieren. Y de alguna forma intentan imponer su modelo productivo, es decir, que aquí es quizá donde se equivocan, porque su modelo productivo basado en exportaciones y en un superávit por cuenta corriente, porque, como decía un periodista del Financial Times, es imposible que todos los países del mundo tengan un superávit por cuenta corriente, al menos hasta que comerciemos con Marte. Mientras tanto, si algunos tienen superávit, otros deberán tener déficit. Por tanto, ahí es donde se les va un poco la obsesión con su modelo. Pero yo creo que básicamente lo que tienen también es miedo a que la crisis se descontrole, y por tanto intentan con estas presiones imponer su modelo productivo y su modelo de comportamiento del sector público. Y desde el punto de vista de política monetaria, miedo a una inflación excesiva si el Banco Central hiciera un desembarco comprando deuda de manera ilimitada, que es la solución, tendría inflación, y ellos no lo quieren, sobre todo por lo mal que lo pasaron con la inflación después de las guerras mundiales. Entonces, tienen verdadero pánico a eso. Lo que para nosotros sería un dolor de cabeza, una inflación más alta ahora, para ellos es una verdadera preocupación que les bloquea mentalmente cualquier decisión, sobre todo en materia de política monetaria. La prueba son los recelos de los ministros alemanes de finanzas a las 2 inyecciones de liquidez de diciembre y febrero del año 2012.